haciendo un poco de propaganda de este canto, bueno, ese canto lo interpretamos, digamos, el equipo de Jesus.com, es el canto característico. Lo interpretamos Gonzalo, Aarón y un servidor. Y bueno, parece que el track número 7 del CD del seminario. Ojalá lo puedan comprar, como les decía, lo van a estar ofreciendo en las parroquias. Tiene un costo de 20 pesos, pero vale la pena. Es un disco 100% hecho por los seminaristas, editado y pues todo ahí. Doblado y embolsado. Doblado y embolsado y pirateado por los seminaristas. Y bueno, pues ahora sigue entrando un poco en el diálogo acerca de la personalidad. Ahorita ya aquí entre nosotros comentábamos un poco acerca de diferentes cosas acerca de la personalidad. Lo primero que quisiera yo compartir y aquí que ellos también nos compartan es alguien en la cápsula de ¿y tú qué sabes de la personalidad? Pues mencionaba acerca de que la personalidad es una faceta que nos distingue y la cual nosotros mostramos a los demás. Supongamos que como una tipo máscara, una faceta o un hombre multifacético es aquel que tiene diferentes, digamos, máscaras. Hoy se pone una, la de intelectual decían, hoy se pone la de el santo, hoy se pone la de no sé, la del juguetón, la del bromista. Y bueno, entonces nosotros forjamos nuestra personalidad, se forja por sí sola, desde el nacimiento ya la traemos por genes o nos la forman los demás. Alguien comentaba aquí también en el Messenger que las máscaras escondían un miedo. Entonces, nosotros podemos mostrar una personalidad para tapar un miedo, podemos mostrar una personalidad, una máscara para ser importante entre las personas, o como decía aquí Quechu, para dar o tener un buen comentario en el que dirán. Más o menos cómo está aquí la situación. Bueno, de la primera pregunta que estábamos haciendo, yo les compartí en la temática que hay muchas posturas sobre cómo se forja la personalidad, pero la más adecuada, yo creo así y me doy cuenta desde la propia experiencia de vida, que se da de las dos maneras. Hay una parte nata en la persona que nos hace tender a una personalidad, que es nuestro temperamento, como les mencionaba, y hay una parte que se forja de acuerdo, primero, a ese temperamento que yo tengo. Segundo, ese temperamento, cómo se desenvuelve en las circunstancias que me rodean. Tercero, conforme voy avanzando con el tiempo, hay experiencias pasadas que se van enlazando al presente, y eso también me va forjando la personalidad. Y por último, son las personas con las que me desenvuelvo y las expectativas que tengo al futuro. A lo mejor estoy soltando muchos elementos, pero todo esto es lo que forja la personalidad. Por ahí hay un filósofo que se llama Ortega y Gasset. Él afirma que yo soy yo y mis circunstancias, y esta definición es válida para la personalidad. ¿Qué es la personalidad? La personalidad soy yo, es decir, el factor que no muta, y mis circunstancias, que es el factor externo que me va haciendo ser quien soy. Esto para lo primero. Y para lo segundo, sobre si usamos máscaras por miedo, yo estoy muy de acuerdo con tanto lo que dice Manuel como lo que nos comentan acá en las redes sociales. Es cierto. Primero, no podemos evitar usar una máscara, eso es una realidad. O sea, como les decía desde la concepción etimológica, toda persona, para manifestarse al otro, se pone una máscara, definitivamente. Tiene una personalidad para manifestarse al otro. Nada más que hay que diferenciar cuál es mi máscara y cuáles son esas máscaras esas máscaras multifacéticas que nos ponemos, que ni siquiera nos pertenecen, pero que nos conviene utilizar. Ahora, ya para terminar esta pequeña intervención, ciertamente yo creo que usamos esas diferentes máscaras porque hay un miedo. Uno cuando muestra algo que no es porque tiene algo que ocultar. Y esto tiene una explicación muy profunda a nivel filosófico y a nivel, yo creo que de la misma vivencia. Cuando indagamos en nosotros mismos, nos damos cuenta que adentro hay un misterio. Está cañoncísimo que uno se conozca y que se sienta seguro de sí mismo cuando uno profundiza en lo que hay, porque somos un misterio en el fondo. Y entonces lo que me es misterioso me causa miedo. Ahora imagínate presentarle mi misterio a alguien más.
que alguien más se anime a indagar en mi persona, eso me causa todavía una inseguridad mayor. Por eso, ¿qué es lo que hago? Me pongo una máscara, demuestro algo que no enseñe mi misterio, que no me haga vulnerable al otro, y así es como va surgiendo esta multifaceta de máscaras. Fíjate que sí, también acerca un poco de lo que comentábamos, de que muchos confundíamos la personalidad y el carácter y decíamos que eran cosas semejantes, pues realmente no. Como tú dices, la personalidad es esa máscara que mostramos o la faceta con la que nos mostramos a los demás. Me surge un ejemplo. En el Evangelio, el apóstol Juan se presenta ante Jesús, o siempre se presenta ante Jesús, un tanto como el pequeño Juan, como el inocentón, el más querido. Incluso en su evangelio se hace llamar el discípulo al que tanto amaba. O sea, se muestra ahí como que el que se deja querer, el mansito. Pero esa es tal vez la personalidad, como la máscara que muestra ante Jesús. Y el carácter, yo lo descubro que sale cuando en un pueblo no lo reciben. Él y su hermano, pues en corto reaccionan y dicen: Señor, hagamos que caigan ráfagas de fuego del cielo y que acaben con este pueblo. Muestran su personalidad. Y entonces así el lector como que se queda de: ¿dónde quedó el Juan? Acá el que podía recostar la cara en el pecho de Jesús, aquel que se dejaba consentir. Entonces yo ahí descubro la diferencia entre carácter y personalidad. Goyo en la cápsula comentaba que el carácter es el más profundo y ese se muestra. La pregunta sería: ¿el carácter también, al igual que la persona o la personalidad, más bien dicho, podemos nosotros manipularlo? Porque bien podemos manipular la máscara que nos ponemos, incluso nosotros la podemos fabricar, pero el carácter lo podemos también, pues igual no controlar, pero sí manipular. A ver, nada más hay que regresarnos a aclarar los términos, porque si no nos vamos a ir confundiendo. Desde la perspectiva en que yo estoy compartiendo la temática, el carácter, la personalidad es la suma de dos factores: temperamento y carácter. Lo que no muta en la persona es el temperamento. Eso que tú me hablas que demuestra el apóstol Juan no es carácter, es temperamento. El temperamento surge en las situaciones donde son espontáneas y extremas. Tal es el caso de lo que nos causa ira y eso. Él tenía un temperamento colérico y fue lo que demostró ahí, ese temperamento. El carácter es el control que yo tengo sobre mi temperamento y que me lo han dado las circunstancias. Bien sencillo de diferenciar, es como una presa. No sé si han visto que hay personas que dicen: yo tengo mucho carácter. Entonces, y él dice que tiene mucho carácter porque es bien enojón. Tengo un carácter muy fuerte. Pues déjenme les digo que esa persona no tiene ni la más mínima pizca de carácter. Tiene un temperamento de los 1000 demonios y tiene un carácter muy débil, porque el carácter regula el temperamento. Es como una presa. La cantidad de agua que tenemos dentro es nuestro temperamento. Una persona que es colérica tiene muchísima agua, una persona que es melancólica tiene muy poquita. Y el carácter es la ¿cómo se llama lo que tiene la presa? Donde la compuerta que tiene mi presa, es decir, la cantidad de flujo de agua que puedo regular. Es decir, que cuando una persona afirma que tiene un carácter fuerte, es una persona que tiene la capacidad de regular su temperamento. Entonces no sé si se va distinguiendo esta diferencia entre carácter y temperamento. Y la personalidad no es diferente del carácter. La personalidad es el conjunto de carácter más temperamento. Eso para ir a como adecuando los términos. Y no sé si Quechu, bueno, si queda claro este kilo de los términos. Sí. No sé si Quechu nos haga favor de contestarnos eso. Si se puede cambiar esta personalidad. O sí, no, por ahí vale. Sí. Yo creo que sí se va cambiando. Por ejemplo, a lo mejor cuando decía Monago y Aarón de si la personalidad, si nacemos con la personalidad o si se va desarrollando, yo creo que vamos naciendo con algunos rasgos de nuestra personalidad que podemos llegar a perder en el transcurso de la vida y que podemos adquirir unos nuevos. Entonces, dependiendo nuestro caminar en la vida, dependiendo nuestra edad, dependiendo nuestra familia, nuestro ambiente, nuestra personalidad puede ir cambiando para bien o para mal también. Entonces, sí cambia. Yo pienso que sí va cambiando respecto al caminar en la vida, dependiendo nuestra edad, dependiendo nuestro contexto en el que estamos, va cambiando nuestra personalidad. Ahora, no puede cambiar a lo mejor del todo,
pero sí van cambiando algunas partes o algunos rasgos que nos caracterizan, ya sea a lo mejor la forma de hablar, la forma de vestir, la forma de pensar, nuestras opiniones, qué sé yo, rasgos de nuestra personalidad van cambiando, porque pues una personalidad, como decía Aarón, que es como una máscara, pues nunca la podemos dejar de lado, siempre vamos a presentar una máscara, o dos o tres, qué sé yo, pero la personalidad siempre la vamos a tener en todo momento. Ahora, hablando acerca de la máscara, o de la personalidad como máscara, podemos decir, bueno, me surge, ¿verdad?, esta duda. El presentar una máscara, ¿verdad?, o aquel que presenta una máscara, no sabemos quién es en realidad. Por ejemplo, un luchador utiliza una máscara. ¿Para qué? Para ocultar su identidad. No sabemos quién es. ¿Qué puede hacer entonces la máscara? ¿Verdad? No mostrar realmente lo que tenemos. Cuando no mostramos lo que tenemos, hay dos puntos. Uno, la persona que no se muestra y la cual tal vez no puede tener credibilidad porque no se muestra tal como es, sino que nos va a presentar una máscara. Y el receptor pues va a decir, híjole, pues ahora con qué máscara se me irá a presentar, o ahora pues, yo soy igual, vea, me pongo mis máscaras, ahora cómo vendrá conmigo, hasta qué punto puedo tener confianza en lo que tal vez lo que está diciendo, lo como está actuando es verdad. Entonces la máscara nos hace perder credibilidad. ¿Qué es mejor? ¿Tener muchas máscaras? ¿O lo ideal sería tener las menos máscaras posibles? Bueno, yo creo que el problema no es las máscaras que presentamos, sino cuántas. O sí, más que nada, por ejemplo, si tenemos muchas máscaras y con una persona en específico somos de una manera y con otra somos de otra, entonces sí perdemos credibilidad. Porque como tú decías, no conocemos lo que la otra persona está mostrando o quiere mostrar y en qué momento. A lo mejor ahorita en la mañana se muestra una manera, a lo mejor en la tarde de otro, en la noche de otro. Y yo pienso que ya estaríamos hablando de algún trastorno psicológico, qué sé yo, de ya un exceso de máscaras que puede tener, por así decirlo. Ahora yo creo que varias máscaras sí tenemos, mínimo unas 2 o 3 yo creo que sí vamos a tener. Yo lo dividiría así en momentos o en espacios muy específicos: la escuela, la familia y la calle, o sea, andar con los cuates. Como que 3 máscaras mínimo yo creo que la mayoría de las personas tenemos o podemos llegar a mostrar. Ahora, como les decía, yo pienso que el problema más grande es cuántas máscaras tenemos en la vida. Ajá. Pienso que también el tener muchas máscaras nos hace caer en el exceso, que sería la hipocresía, que sería como mostrar diferentes y muchos rostros. Ahorita hablaban al principio acerca de que tal vez hay como una crisis de personalidad, se daba en los jóvenes, mencionaban. Podemos mencionar que una crisis sería, por ejemplo, aquel chamaco de secundaria que como anda de moda, se comienza a vestir como emo y muestra una personalidad de un emo. Saliendo de la preparatoria ve que tal vez los emos no son aceptados y comienza a juntarse tal vez con los, no sé, con los más fresas de la prepa, y cambia tal vez el mechón de cabello en la frente tal vez por los cabellos güeros, ¿verdad?, o por otra cuestión. Pero después, pasando a la universidad, descubre que tampoco los fresas no son muy aceptados y descubre irse, no sé, con otro grupo, y va cambiando de personalidad. ¿A eso podemos llamar crisis de personalidad? Bueno, primero, no podemos llamarlo crisis de personalidad porque es el proceso normal de la persona. Es decir, es como si fueras una tienda de máscaras. Y aquí voy a enlazar con lo que estábamos platicando hace ratito con Quechu. El problema está no en el uso de la máscara, o sea, porque como decía Quechu, es inevitable usar una máscara. Tampoco está en el uso de usar varias máscaras, porque puedo usar varias, sino el problema está en cuáles son las máscaras que van con mi persona. Es decir, mi personalidad son las máscaras que se acoplan a mi cara. Me acuerdo mucho cuando estaba chiquito que no sé si ustedes han hecho máscaras de yeso. Por ejemplo, tú vas a la comercial mexicana en Halloween, que no vayan a Halloween porque no es cristiano, o alguna fiesta de disfraces, y te pones una máscara y no te quedas en la nariz, te aprieta, el ojo te queda chueco, etcétera. Esas máscaras te hacen quedar bien para alguna ocasión, te hacen ocultar ciertas cosas que no quieres demostrar, pero no van con tu persona.
Y hay máscaras, por ejemplo esas de yeso, que casi a la perfección quedan con todas tus facciones. Y te demuestran mucho de lo que eres. Entonces el problema radica en encontrar las máscaras que van conmigo. En el proceso de la vida es lo que hacemos. Vamos calándole qué máscara me queda, qué máscara embona con mi persona. Entonces por eso estos chavos que primero le calan así con los emos, luego con que Lady Gaga y que que las redes sociales, etcétera, etcétera. Por ejemplo, estos chavos van definiendo cuál es la máscara, cuál es su personalidad. Entonces yo les pido mucho a nuestros escuchas que no vean la máscara como algo peyorativo. O sea, las máscaras que no son mías, las máscaras que me hacen ser falso, es así, sáquenlas, eviten usarlas. Pero hay máscaras que vamos buscando porque es la única manera como la persona se manifiesta a los demás. Pero las máscaras que embonan conmigo mismo. Entonces, no creo que... Sí hay una crisis de la personalidad, pero en el sentido de que hago propias las máscaras que no son mías. Sí, y vaya que este problema de tomarnos o ponernos máscaras que no nos corresponden o que no nos quedan, sí se podría tratar como una crisis. Sí, por ejemplo, sí. Aquel que quiere tal vez tener la misma personalidad, no sé, ahorita lo mencionaste, que Lady Gaga, y aquella Gonzalo no es cierto, no es pedrada, aquella tal vez chamaquilla, que busca, no sé, hoy Cristo se viste, se muestra, comienza a hablar y quiere tener las mismas ideas que Lady Gaga. Pienso que nunca le va a quedar la máscara de Lady Gaga a una persona tal vez de un entorno diferente, con una vivencia diferente. Entonces, muchas veces ponernos, como tú dices, pues máscaras que no nos corresponden o que no son nos muestras, habla de una crisis. Esa crisis esconde miedos, esconde limitaciones, debilidades, ¿o qué es lo que esconde? El ponernos una máscara que no nos queda. Esconde muchas cosas, miedos, limitaciones, baja autoestima a lo mejor, pero esconde también un desconocimiento de mi propia máscara. ¿Cuál es la máscara que más es más adecuada para mí? Entonces, sí es un miedo a lo mejor debilidades, a baja autoestima, etcétera, muchas cosas. Siempre una máscara que no es mía va a esconder en realidad lo que yo soy. Entonces, sí esconde, y más que nada esconde el propio yo, o sea, lo que yo soy lo está escondiendo una máscara que no es mía. ¿Y saben qué es lo fregón de este proceso vital de ir calándole con las máscaras? Bueno, al menos así como que se me figura que es una aventura. A final de cuentas, uno en la vida cuando alcanza una madurez adecuada, ya no ocupa tener varias máscaras porque construye su propia máscara, construye su propia personalidad. Y esa propia personalidad ya no ocupa estarle calando con diferentes máscaras porque hago mi propia máscara. En la juventud es válido, quizá en la edad adulta, pero ya cuando vamos alcanzando una madurez, ya no, mi máscara se identifica completamente con mi persona. Mi persona es mi personalidad. Ajá, sí, y vaya que traer una máscara que no nos corresponde o que no es nuestra, pues a la vez incluso es incómodo. Bueno, ahorita regresamos a seguir tratando ese tema. Ahorita vamos a pasar a nuestra siguiente cápsula, que es el Noticemi. Escuchen, ahí tal vez vayan a escuchar el anuncio de la colecta urbana, el CD, pongan mucha atención a algunas noticias sobresalientes, en especial la de los diáconos de este viernes.